Revolucionario Dominicano. Es más, el Partido Revolucionario Dominicano ganó elecciones del mes de diciembre del año 1962 porque los que eran trujillistas y los balagueristas votaron por el Partido Revolucionario Dominicano. Así como el Partido de la Liberación Dominicana llegó al poder en el año 1996 con el apoyo del balaguerismo, el trujillismo apoyó al PRD en el año 1962, pero ya en el 61, con ese gesto de Ramfis, se fueron sentando las bases para ese apoyo. Pues vamos a continuar hablando con don Luis Ruiz Trujillo y vamos a ver ahora en pantalla la foto de Marrero Aristi, de Ramón Marrero Aristi, que fue un tema que dijimos que íbamos a tratar con don Luis en esta parte del programa. Don Luis, ahí está la foto de Ramón Marrero Aristi, que vamos a congelarla para tenerla y usarla de vez en cuando también. ¿Qué impresión tiene usted, don Luis, con Marrero Aristi? ¿O qué impresiones tenía de don Marrero Aristi? Bueno, debo comenzar por decirte que las relaciones entre Marrero y yo eran como si fuéramos hermanos. Relaciones que siguen vivas a través de su hijo Winton. Un hombre excepcionalmente inteligente, provocó siempre los distintos gabinetes, provocó siempre intrigas porque ellos tenían temor de Marrero. Marrero, además de ser un hombre de una inteligencia superior y de una gran preparación, era un hombre sin miedo y la gente lo temía. ¿Sin dinero? Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo, nunca. Él siempre fue un hombre, aquí le decían, había una trilogía que eran Marrero, José Rijo y José Ángel Sabiñón. La gente lo llamaba los tres moqueteros. Y a mi tío Petán, que era quien tenía esas relaciones de amistad con ellos, le decían D'Artagnan. Era amigo de los tres. Ellos decían que quien lo defendía frente a Trujillo era D'Artagnan. Pero la verdad es que fueron tres personas así. Y Marrero, desgraciadamente, se cruzó el camino de John Abe García. Y de ahí vino la muerte de él. ¿Se cruzó en qué sentido, don Luis? Johnny tenía la oficina. Ahí está Johnny con lentes oscuros. Con lentes oscuros. Y vamos a hacerle un amplio a esa foto, porque en esa foto, que creo que es del año 52, está usted 54. también. 54. Míralo ahí a usted, ahí en la izquierda. Yo fui el primer presidente. Sí, Yo fundé a la con izquierda un grupo, está usted también. Ahí. Con un grupo de personas amantes del deporte, fundamos el primer Comité Olímpico Nacional. ¿Y ese era el Comité Olímpico? El Comité Olímpico. Y salimos por primera vez a México en el año 54. Ahí está al lado de Johnny una señora muy conocida también en el país, sí, que vive todavía. Alicia Jabún. Le dicen la tía Alicia. Sí, la tía Alicia. Ella fue durante la que organiza unos años, viajes de vacaciones por Europa todos los años. Pero ella fue durante muchos años secretaria de la Dirección General de Deportes. Y era amiga de Johnny también. Bueno, de todo, porque está en las actividades deportivas. Pero Johnny Aves en ese momento no era ninguna figura en el régimen, era un deportista. En absoluto. Era empleado junto con su papá en la Secretaría de Finanzas y lo que tenía programas, él era locutor deportivo. ¿Y usted era el presidente del Comité Olímpico? Sí, nosotros fundamos el comité, yo era el presidente del comité, Johnny era el secretario, y en esa foto ahí estamos juntos. Sí, usted está ahí también con lentes oscuros, ¿verdad? Como lo vimos a la izquierda. Ahí está don Luis a la izquierda y está Johnny Aves. Entonces, Johnny Aves en ese momento no era jefe del servicio de inteligencia, no era político, nada de eso. Él no tenía ningún rango, él era empleado de la Secretaría de Finanzas. ¿Y cómo llega Johnny Aves entonces a ser después una figura tan determinante al final del régimen de Trujillo? La historia es un poco larga, pero voy a tratar de resumírtela. Johnny, cuando ascendieron a capitán al general Gran Paul Dujarry, fuimos a celebrar el ascenso a Baní. Y Johnny hizo un desorden y tiró unos tiros en el medio de la emisora. Y Trujillo se indignó y
lo sacó del país. ¿Eso fue en qué año? En el año, en el 52. 52. En el 52, a principios del 52. Entonces Johnny le dijo a mi tío negro, la persona que Trujillo le dijo, sácame ese hombre de aquí, yo no lo quiero andando con la gente aquí. Y lo mandó, él le pidió que lo mandaran a estudiar a la Academia de Policía de México. Mírelo ahí con Trujillo. Y yo no ya, sé cómo, ahí qué está vestido de militar. Correcto. Fue una metamorfosis lo que sufrió. Él no era militar tampoco. Nunca había sido militar, él nunca había tenido ninguna actividad ni Eso fue cuando regresó de México. cuando regresó de México. Lo mandó a México y ¿qué pasó en México? En México él tuvo contacto con esas gentes del bajo mundo mexicano y centroamericano y vino de allá y le tejió una red de informaciones de seguridad a Trujillo. Y siendo yo secretario de la presidencia, fue donde mí y me dijo que como en Centroamérica no había sino rango de coronel, no habían generales, que él quería que Trujillo lo nombrara agregado militar en Centroamérica con el rango de coronel. Eso era estando él en México. No, ya él estaba aquí, Estando ya aquí. él había venido y le había venido con esa red que él desarrolló, con esa gente, tenía esas conexiones ya. Porque Trujillo lo envía primero a México es a cuestiones deportivas. No, él lo sacó de aquí Simplemente. después de ese desorden. Después del Y él desorden le que hace en Baní. Y él le pidió a Tío Negro que él lo que quería era que lo mandaran a México para estudiar en la Academia de México y se fue allá, ¿En cuál academia? de policía, de seguridad. Y allá él hizo contacto con toda esa gente, ese movimiento que había en ese momento en México, y hizo contacto con la gente en Centroamérica, con la gente de Somoza, y tejió una organización y vino a presentarse a Trujillo aquí. Entonces él se quedó aquí, pero se quedó como una persona más en seguridad. Hasta esa vez que me propuso eso, yo dije, bueno, cuando yo lo llevé a donde Trujillo para que él le sugiriera que lo nombrara secretario, que lo nombrara agregado militar en Centroamérica con el rango del coronel, yo salí del despacho. Y cuando él vino detrás de mí, me dijo, ve que el jefe te quiere decir algo. Y cuando fui fuera para que preparara el decreto nombrando a Johnny coronel, coronel agregado militar en Centroamérica, o sea, en todos los países centroamericanos. Y de ahí empezó su nefasto. Y de ahí que viene el uso de ese uniforme. Sí, ya era coronel. Era coronel. Por eso vestía el uniforme militar. Sí. Él se va entonces de nuevo uniformado y entonces ya cuando viene tiene el rango de coronel. Coronel. ¿Y cómo llega a ser entonces Johnny Aves García jefe del Servicio Militar de Inteligencia? Bueno, para que entremos en lo de Marrero, ¿verdad? A través de esa red que él había hecho contacto en México, empezó a hacer, empezó a hacer contactos con la gente que eran pro-trujillistas, con los que eran contrarios, y empezó a relacionarse y a querer comprar personas para traérselos. Y Trujillo vio que tenía esa gran habilidad hasta ese momento. Después, entonces, luego es cuando él desarrolla aquella fiebre de terrorismo que causó en gran parte el deterioro del gobierno de Trujillo. Bueno, entonces usted dice que Johnny Aves García, ¿verdad? Que por eso era bueno escuchar esos antecedentes de cómo llega hasta ahí. Eso es correcto. Se interpone en el camino de Ramón Marrero Ariztí. No, al revés. Johnny tenía los contactos en Nueva York y se estaba encargando de la oficina de publicidad de Nueva York. Johnny era encargado de una oficina de publicidad. De publicidad. Entonces, imagínense, él venía y le decía a Trujillo, ¿viste lo que salió en el New York Times? A ver cómo esa gente no nos ataca. Y él le decía, bueno, hay que darle $100,000 a fulano. Pero nadie pide un recibo a una persona que le da un dinero para hablando claramente, comprarlo. Y Johnny tenía allá mismo dejaba su dinero depositado. Marrero fue a Nueva York,
siendo secretario de Trabajo. Marrero Aricha. Sí, y cuando iba para allá, Trujillo le dijo, Marrero, ocupa, a ver, porque fíjate lo que nos está contando esa oficina en Nueva York y no veo ningunos resultados. Cuando Marrero vino, le trajo un informe a Trujillo, esa gente no había ni siquiera hecho contacto personal con Johnny. Entonces Trujillo delegó en Marrero las funciones que tenía Johnny frente a esa oficina de propaganda en Nueva York. Ese mismo día, cuando salimos de la oficina, él fue a mi casa, yo vivía en Arroyo Hondo. Y yo le dije, Marrero, tú se has dado un paso osado. Tienes que cuidarte porque te le ha cruzado a Johnny en un campo que no te lo va a perdonar. Y en efecto así fue. Él lo persiguió y lo persiguió. Y los últimos días de Marrero, él no salía más que era a la secretaría, porque cuando se dio el informe, yo lo puse sobre aviso. Y le ¿Se dije, dio cuál informe? de que Johnny había dado orden de matar a Marrero. ¿Usted se enteró? Sí, claro, porque la gente misma de Johnny, que sabían quién yo era, y pero mira, Johnny está en esto, yo sabía mi relación de amistad con Marrero. Yo mandaba a buscar a Marrero a su casa, en mi automóvil, con la placa de secretario de la presidencia. Y él iba y venía, y eso duró 3 o 4 días porque Trujillo estaba fuera de la ciudad. Y estábamos esperando que viniera para ir a conversarlo con él. Estando yo en mi casa, esperando a Marrero, que iba a ir esa prima noche, le iba a mandar a buscar para compartir en casa, un ingeniero que está narrado, porque yo le di la información a Sabiñón en el último libro que escribió, en lo que es hoy la Lincoln, que era la Jeffra, se cruzó con Marrero. Y él le dijo, dile a Luisito que yo vengo temprano, pero que voy a Constanza, me llamaron, que hay unos periodistas americanos allá para que yo los atienda. Ellos quieren ver la escena donde se bombardeó. Cuando me lo dijo, yo traté de interceptarlo, pero no pude, ya él se había ido. Al otro día temprano, hablando como hablábamos ahorita los tres mosqueteros, me llamó a mí José Rijo. José Rijo es quien me da a mí la noticia. El abogado y escritor que fue coronel de la policía, ¿verdad? General. General de la policía. Él es quien me da a mí la noticia de Marrero. Yo inmediatamente me di cuenta de lo que había pasado. Y cuando yo llegué al palacio, Trujillo me llamó, tan pronto entró, y me dijo, ¿supiste la muerte del amigo tuyo de Marrero? Sí, señor. Me dijo, es bueno que tú vayas de una vez allá y que represente a Negro en los funerales. Yo fui seguido allá. La gente decía que no había sido Johnny, que sí que había sido Johnny, pero nunca se me olvida que pasé por ese mismo trance con otro amigo de gran intimidad que fue el doctor Pompilio Brauer. Pasó lo mismo, pero tuve la suerte de que a los 3 días que Trujillo estaba pasando en fundación, cuando vino, yo llevé al doctor Brauer, se aclaró la cosa. Johnny fue a mi despacho y tuvo la desfachatez de decirme, este se te salvó, pero el otro tu amigo tuyo sí le partió el pescuezo, refiriéndose a Marrero. La gente ha dicho aquí muchísimas cosas sobre Marrero. Hay quien dice que lo mataron en el despacho de Trujillo, pero imagínense, el despacho de Trujillo y el mío eran contiguos. ¿Cómo es posible que yo no oyera un disparo en un despacho al lado del mío? Eso son tonterías, eso fue así. Fue así entonces. Así fue. O sea, esa es la verdad. Esa versión de que Marrero en el despacho de Trujillo se iba a sacar un pañuelo del bolsillo y que uno de los guardaespaldas entonces... No, uno de los guardaespaldas no, se dice que fue el general Estrella Sadalá, que era el jefe del cuerpo ayudante en ese momento. Pero esos son disparates, porque si eso hubiese sido así, mi despacho era contiguo al de él, yo no iba a oír el disparo.
Y si él estaba en el palacio, yo estaba en el palacio. También se dice que fue Figueroa Carrión. No, bueno, sí, cada uno ha puesto una Que versión. estaba ahí. Otro dice que no fue en el despacho de Trujillo, sino... No, que fue Figueroa Carrión en el despacho. Sí, pero otros dicen Que sí, pensó que Marrero iba a sacar un revólver. Pero déjeme decirle una cosa. Trujillo nunca recibía funcionarios con el jefe del cuerpo ayudante en el despacho. El jefe del cuerpo ayudante o el jefe, en ocasiones que él no pudiera estar, estaban en la puerta del lado afuera en una silla. Nunca entraban. ¿Usted sabía que en la época de Petán en este canal no pasaba lo que está pasando en este momento? Los amigos televidentes tienen que estar escuchando una bulla que hay grandísima aquí. O sea, mire cómo vamos echando para atrás. Mientras está haciendo un programa, están tocando un merengue y lo ponen cada vez más alto. O quizás el espíritu de Petán que anda por el canal. No, me dicen que ya hicieron un exorcismo y sacaron el espíritu de aquí. Entendido, lo vi en la prensa. No, quizás ese merengue Petán que lo está bailando en los pasillos. Pero es increíble, en un programa que estamos haciendo en vivo. Oiga esa bulla, bueno. Es lamentable. Música de fondo. Esa cosa Música pasa. de fondo. Pues mire, don Luis, a propósito de la muerte de Marrero, el libro de Robert Krasweller, ¿verdad? Que es el libro que muchas veces más se utiliza como fuente para todo. Un libro bastante conocido, ¿verdad? Trujillo, la trágica aventura del poder personal. En este libro, en la página 408, dice, al día siguiente de sus regresos, hablando de Marrero, se le vio un almuerzo oficial en Ciudad Trujillo. Luego fue visto, gracias por quitar el merengue, ¿verdad? O la bulla esa, que no sé si era un merengue o una bachata. Luego fue visto el día 17, pero ahora yacía en su automóvil, quemado y carbonizado hasta el punto de ser casi irreconocible, al pie de un acantilado que bordea la carretera cerca de Constanza. Su chofer, que halló un fin similar, se encontraba a su lado. Dice que apareció carbonizado. Este libro tiene muchas cosas como esta. Y hoy, precisamente en el periódico Hoy, aparece el trabajo del doctor Wilfredo Mejía Alvarado, donde habla de Marrero y dice, entre otras cosas, que el cuerpo desnudo sin vida de Marrero y en el suelo a su lado en iguales condiciones de su chofer. Y pude apreciar que también no hubo signos de fuego. O sea, lo que evidentemente indica que no estaba carbonizado. Es así. ¿Verdad? Sí, es así. Eso es lo que entiendo, por lo que se deduce de este trabajo del doctor Wilfredo Mejía Alvarado, un abogado que fue juez de instrucción, persona de respeto. Además, trabajó en el Palacio. Fue el juez de instrucción que instruyó el proceso contra los complotados de la muerte de Trujillo. Y Wilfredo Mejía Alvarado es el que aparece. El fiscal era otro, pero él era el juez de instrucción. Juez de instrucción. Bueno, fíjese cómo se dicen cosas en los libros de historia que la gente la toma como cierto y la repite, como esa misma versión de que a Marrero lo mató un guardaespaldas de Trujillo, que usted dice que eso no fue cierto. Bueno, hay que reescribir la historia, don Luis. No, lo que pasa es, fíjese, los hechos históricos, cuando son muy recientes, tienden a despertar demasiado interés de distintos sectores. Y entonces cada uno escribe, que uno a veces lee un libro y dice, pero están hablando del mismo hombre. Pero son los intereses que hay encontrados. Fíjese, hoy mismo, por ejemplo, usted me dijo de Bonell y me dijo, pero él no era trujillista, y yo dije, en ese momento sí. Porque que así son las cosas, los vaivenes de la política. Después de 100 años, cuando usted escribe, ya las heridas están cerradas. Probablemente ya no estén vivos los actores principales. Bueno, por eso es que no quieren que se hable de esta cosa, doctor. Por eso porque no, correcto. Los antitrujillistas como Bonelli, que fueron trujillistas todo el tiempo, ¿verdad? Y la gente relacionada con él. Yo no me refiero a los familiares, sino a una serie de abogados y personajes que ya han desaparecido, no permitían que estas cosas se dijeran antes. Pero tenían un monopolio de la información. Es así, pero fíjese, poco a poco, según van desapareciendo del escenario de los vivos, mire, de ese gabinete que queda ahí, está vivo Porfirito Herrera y yo.
Y usted nada más. Bueno, gracias don Luis por este excelente programa. Y tenemos que hacer otros programas. Voy a continuar hablando de otras cosas interesantes. Hablamos hoy con don Luis Ruiz Trujillo, secretario de Estado de la Presidencia desde el año 1957 hasta el 1990. Gracias, amables televidentes, por su atención. Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en nombre del honorable señor Presidente de la República y en el mío propio, expreso a ese poder del Estado de su digna representación nuestro profundo reconocimiento por habernos conferido las insignias de la Orden del Mérito Judicial en los grados correspondientes como homenaje a nuestros esfuerzos y absoluta consagración a la obra de agradecimiento nacional propia de la presente era, a que debe la República su absoluta soberanía, su reputación económica y financiera, su avance cultural y artístico, su pacifismo ejemplarizador de pura esencia evangélica y su prestigio internacional al amparo de la cruz con que América fue incorporada a la civilización cristiana y debe continuar en ella leal a sus principios y a su origen histórico. Víctor Grimaldi presenta un programa de interés humano sobre el desarrollo pasado y presente de la vida del pueblo dominicano.